parecida a la mecánica ventilatoria positiva, que es la que vamos a ver ahora. Ventilación con presión positiva. Estas son las dos modalidades más tradicionales, más convencionales. Nosotros ya las conocemos. Tenemos la modalidad limitada o controlada, que dice, por volumen. La onda de presión, de flujo, perdón, de volumen, de flujo y de presión. Lo colocamos acá. La ven mejor. Limitado por volumen. ¿Cuál es la variable a evaluar cuando limitamos por volumen o por flujo? Evaluamos eventualmente la curva de presión, de donde más sacamos información. Y cuando vemos la ventilación limitada o controlada por presión, la variable a evaluar más importante es el flujo y el volumen. ¿Ya? Cosas importantes con respecto a la curva. Esta curva es muy importante. La curva de presión es la modalidad volumen-control, pero con flujo desacelerante. Cuadrado. Ustedes saben que acá el flujo, la tradicional es que sea constante en el limitado por volumen. Pero tenemos una opción, hace cierto tiempo ya, que tenemos un flujo desacelerante. Y cuando tenemos un flujo desacelerante en el limitado por volumen, ¿cómo se ve la curva de presión? Muy parecida a esta. Entonces algunos se confunden. Cuando ven un ventilador sin ver los parámetros, uno dice, está ventilado por presión. No, por volumen. Y nos confundimos, porque por volumen tenemos la opción ahora de hacer un flujo desacelerante, ¿ya? Y la curva de presión tiende a verse más cuadrada, ¿ya? Fíjense acá que la curva no es tan cuadrada, hay una pendiente ahí, y eso corresponde a qué variable que podemos trabajar dentro de los ventiladores. Tiene varios nombres, pero la variable que usamos generalmente es rise time. ¿Ya? Que por ejemplo, si ustedes ven dicho que con un ventilador convencional de ventilación invasiva tenemos de 0,05 a 0,4 segundos. Es el tiempo que se demora en presurizar el sistema. ¿Ya? Bueno, esta es la curva de presión de volumen control con el flujo constante, que es el más tradicional. Hay una presión peak, que incluye las variables resistivas del sistema. Y una presión plateau, que es la presión meseta o de flujo cero, o estática. Ese delta de presión entre la presión peak y la presión cero, la presión plateau con flujo cero, es el delta resistivo. Toda esa presión ocupa el sistema para vencer la parte resistiva del sistema, generalmente el tubo orotraqueal y la parte superior de la vía superior, la vía de conducción superior. Y toda la parte inferior, si nosotros trazamos acá una línea desde el trigger hasta esta parte donde se dividen las presiones, toda esta fase es para vencer la resistencia elástica. Este delta de acá, desde el basal, que puede ser del peak o cero, hasta la presión plateau, es para vencer el componente elástico. ¿Ya? Acá se ve más graficado. Toda esta parte, la primera parte, es resistencia a la vía aérea. Mientras más pequeño sea el tubo, mientras más alto el flujo, va a haber más resistencia. Y toda esta es la lactancia, para vencer la lactancia pulmonar. Recuerden que solo se ve la curva de presión controlada por volumen con flujo constante. Acá tenemos diferentes tipos con pausa de curvas de presión en volumen control con flujo constante. ¿Qué pensarían ustedes si conectan un ventilador a un paciente y súbitamente ven que tienen una presión peak de 50 y un plateau de 48? Viéndose más o menos así la curva de presión con una pausa. Comento mucho, ¿no es cierto? La resistencia, ¿o no? O la extensibilidad. ¿Qué puede ser? ¿Un neumotórax, por ejemplo? ¿Uno podría hacer un neumotórax sobre las dos presiones al mismo tiempo? Pero cuéntalo. Podría ser. Sí. Esto es una compliance muy disminuida. Y si vemos este fenómeno, un delta importante entre la presión peak y el plateau, Resistivo. aumento de la resistencia, ya sea inspiratoria o expiratoria. Si tenemos una curva de presión de una modalidad limitada por volumen con flujo desacelerante, podemos ver estas formas de las curvas. Cuando la primera parte, la primera porción de la presurización es más elevada, es que está aumentado el componente resistivo del sistema. Y si vemos lo contrario, que la última parte está más elevada, es el componente aumentado, hay una disminución de la compliance, aumenta el componente de la lactancia. La lactancia es lo opuesto a la compliance.
¿Qué fenómeno observamos ahí? Un esfuerzo inspiratorio. A veces estamos haciendo una pausa y de repente vemos una guatita y una muesca, el paciente está tratando de respirar. Casi todas las maniobras que vamos a mostrar acá, incluyendo la Epiflex, determinan que el paciente tiene que estar sedado. Eso es una desventaja de estas pruebas. Este fenómeno no se ve para nada bien acá, pero lo podemos imaginar. Obstrucción de la vía aérea. ¿Qué ve uno en la curva de flujo expiratorio? Acá tenemos un volumen control con flujo constante. ¿Qué podemos ver cuando una persona está obstruida? Que el peak flow expiratorio está disminuido y además tiende a haber un encajonamiento o una disminución de la pendiente, ¿ya? Y cuando hay una expiración activa, ¿qué tendemos a ver? O cuando hay una disminución en la compliance o un aumento de la restancia, una espiga. Tendemos a ver que el PEF aumenta, el flujo máximo expiratorio. Se ve súper mal, yo cogí malos colores, no sabía que iba a estar tan mala la lámpara. Acá, cuando se acentúa la obstrucción de la vía aérea y la curva de flujo expiratorio, vemos el fenómeno de encajonamiento, el clásico. Y cuando ya es muy mala la cosa y tenemos poco tiempo expiratorio, ¿qué vemos? Atrapamiento aéreo. Y se produce un fenómeno que se llama hiperinsuflación dinámica. Eso es atrapamiento, eso no es deseable nunca. Si nosotros quisiéramos evitar este fenómeno, hay algunos pacientes que llegan demasiado obstruidos, la única alternativa es sedarlo mucho y también calcular las constantes de tiempo, que es multiplicar la compliance con la resistencia en la vía aérea. Ustedes saben que 4 o 5 constantes de tiempo son necesarias para el tiempo expiratorio para evitar que se produzca este fenómeno de atrapamiento. ¿Ah? Eso es otra clase, pero les comento para que, por si alguno tiene alguna inquietud, después lo podemos conversar. La constante de tiempo, una constante de tiempo es la compliance con la resistencia y 4 o 5 constantes de tiempo para el tiempo expiratorio nos aseguran evitar este fenómeno de la autopista. Porque es un progresivo, o sea, va a ir aumentando. Exacto. Eso, por eso se llama hiperinsuflación dinámica. A la medida que avanzamos en los ciclos respiratorios, aumentando la hiperinsuflación, a menos que usted haga algo, a menos que sea el paciente o cambie algunos parámetros para disminuir ese efecto. Acá tenemos tiempo expiratorio demasiado corto, por lo tanto, el flujo no llega a cero. Podemos ver eso. Cuando vemos este fenómeno, a veces cuando controlamos por volumen y queremos que entre todo el volumen, recuerden que el área bajo la curva, en la curva de flujo, es el volumen. Si vemos este fenómeno, quiere decir que tenemos que darle más tiempo expiratorio. Por ejemplo, una modalidad de presión de soporte, nosotros ciclamos por flujo, así que deseamos ver de repente, si lo seteamos al 25%, vamos a ver que se corta acá, ¿no es cierto? O si lo seteamos al 50%, se corta acá, más corto. Pero si queremos ventilar por volumen y queremos asegurar que entre todo el volumen y vemos este fenómeno que se corta el flujo, deberíamos alargar el tiempo expiratorio si queremos que se entre todo el volumen que queremos, el volumen corriente que queremos. Acá entonces, de nuevo, la respuesta del bronco-dilatador. Esto es lo que usted ve cuando una persona está obstruida, una disminución del flujo respiratorio y un encajonamiento o una disminución de la pendiente. Y después de unos 15-20 minutos de una aerosolterapia, de mafear al paciente, podemos ver que el PEF aumenta y que disminuye el tiempo expiratorio. La pendiente aumenta. Eso es deseable ver después de una terapia bronco-dilatadora. La curva de volumen, muchas veces la despreciamos, incluso hay algunos monitores que te permiten tener dos curvas. ¿Y cuál es la que uno deja? La de presión y la de flujo. Y la de volumen en el 840 nos pasa, que siempre la dejamos de lado. Pero nos da información. La primera parte, ¿no es cierto?, es la entrada del volumen. Mientras más vertical esta línea, más rápido entra el volumen, hay mayor flujo. Uno puede inferir el flujo viendo la curva de volumen. Y la otra parte, ¿no es cierto?, es la aspiratoria, que es pasiva. Ahí uno no puede controlarlo. Depende de la constancia pulmonar. También podemos ver otro fenómeno dentro de la curva de volumen. Por ejemplo, si no llega a cero, es porque hay fuga. Eso está claro. Hay que buscar la fuga. Puede ser que el cambio esté desinflado, el tubo mal posicionado, una fuga en el circuito, se cerró una tapita del ventilador, el circuito del ventilador. Hay que buscar el fenómeno que produce esa fuga. O puede ser que la curva pase hacia abajo y origina abscisa. ¿Y ahí qué fenómeno tenemos? Inspiración activa. El paciente hace una inspiración activa y esto generalmente se suele dar cuando uno se maniobra. Está presionando el tórax y se pasa y ve uno la curva de volumen que hace una inspiración activa. ¿Qué fenómeno se ve? ¿Qué fenómeno pueden ver acá? Aumento de la lactancia.
No soy muy buen camarógrafo, así que me voy a tomar la toma. Piga. Encajonamiento, piga. Ya, Fuerza. primero, ¿qué modalidad es esta? Esta es una modalidad dual. Al final es como si fuera ventilado por presión, no es por volumen. Dice BC+, pero es limitado por presión. Voy a poner de nuevo. Acá hay un overshot, que es como, ¿no es cierto?, un levantamiento de esa parte de la curva de flujo, del inicio de la curva de flujo, y también hay una espiga importante. ¿Ya? Eso porque hay una obstrucción en la vía aérea. Esta persona estaba obstruida y además tenía una alta resistencia en la vía aérea, inspiratoria e inspiratoria. Podemos ver que tiene ese overshot al principio. El flujo no era tan alto, pero sin embargo sí es importante porque había mucha resistencia inspiratoria. Y inspiratoria también. La espiga se produce cuando hay una resistencia inspiratoria, porque hay obstrucción. Ahí podría ser que hubiera obstrucción del tubo, porque si igual se nota como una pequeña espiga en la inspiración. ¿Ahí? Sí. ¿Sí? ¿Una muestra? Sí, pero no es obstrucción del tubo en este caso. Pero pudiese ser. Un flujo alto con un tubo pequeño te puede generar este fenómeno igual. No necesariamente obstrucción del tubo, pero también uno debe sospechar, si ves estas curvas, sospechar de una obstrucción del tubo. Y la espiga se explica porque hay un aumento en la resistencia expiratoria o un paciente obstruido. Este video lo grabé por el tema de la P01, pero me di cuenta después de algo. Fíjense ahí, esa muestra. Eso corresponde al componente elástico. Elástico. Estamos sobreentendiendo al paciente. Yo no conocía al paciente, no sé cuánto pesaba. Y no es tanto el volumen que le entra. El colega lamentablemente tampoco me puede más datos del paciente. Pero yo sin ver al paciente, yo sospecho que es mucho volumen para él. Porque se está sobreentendiendo al final. ¿Ya? Aumentó mucho el componente elástico y se empieza a saltar muy disminuida la compliance, que es mucho el volumen que le trato de meter, o la presión en este caso, porque presión de soporte, para el pulmón que tiene. Por lo tanto, ahí yo observo un overshot, y eso quiere decir que está muy disminuida la compliance, tengo que bajar el volumen, ajustar el volumen. Y esta es la clásica. ¿Qué es eso? Secreciones. Secreciones solamente, ¿qué más puede ser? Agua en coagulatura. Y no, eso en realidad era un checking que yo estaba haciendo. ¿Sí? Checking. Sí, porque no tenía ningún paciente en ese momento con secreciones ni con nada, estaban todos muy limpiecitos en la unidad. Entonces dije, ¿cómo le encuentro una curva de flujo donde haya un solo está cerrada? Que puede ser secreción, puede ser agua. En este caso yo simulé ese artefacto con mi hermano. ¿Ya? Está haciendo kine y ve las curvas, va a ver que se ve cerrado el cuerpo. Y acá, fíjense ahí, acá hay un componente obstructivo importante, ¿no? Sí. Obstructivo, aumento de la resistencia expiratoria. ¿Le vieron? Sí. Hay aumento del componente obstructivo. Fíjense que no es tan importante, no está encajonada la curva. Acá el paciente está un poco sedado, está con 10, entonces completa el tiempo expiratorio, ¿se fijan? Con flujo cero. Si hubiese estado muy obstruido, esto hubiera sido así una pendiente más pequeña y la espiga más larga y el PEF quizá más disminuido. Acá se explica más por un flujo muy alto del paciente y un tubo pequeño. También puede deberse a una obstrucción en el tubo. Y este fenómeno, ¿se acuerdan o no? Este es un SIPD controlado por volumen o limitado por volumen. Lo mismo, sobre extensión. Estamos midiendo más volumen que el paciente necesita, es demasiado, estamos sobreextendiendo. Entonces el componente elástico de la curva de presión, en este caso, se ve aumentado, la última parte. Esa curva no resiste análisis, es una distorsión visual, sobre todo para los hombres. Lamentablemente no tengo nada para las mujeres acá. El APR, ¿lo conocen? ¿Cuál? El APR. Ah, sí. Con release. ¿Quién me puede explicar el APR? Pocas palabras. El APR es una modalidad, nosotros pulmón abierto, donde el objetivo es que el pulmón no se desinfle y que los releases sean muy cortitos para barrerse todo solamente. El pulmón, ¿no es cierto?, se expira en muy poco tiempo, en 0,6 a 0,9 segundos, y después se vuelve a inflar. ¿Y qué tiene que ver uno con la curva de flujo? Acá, que no llega a cero, que queda entre un 50 y un 60% del PEF. Este es el PEF, supongamos que 100, acá debe llegar a 50 o 60.